Aquí comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. Olivia Podmore escribió un mensaje un domingo por la noche. El deporte es una salida increíble para mucha gente, una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro. Pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido, ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, tener una casa, casarte, tener hijos, porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes. A la mañana siguiente fue hallada muerta en una casa no muy lejos del lago Hawea, al sur de Nueva Zelanda, de nombre maorí de utilidad para el turismo de aventura. Podmore pertenecía al equipo nacional de ciclismo desde 2015 e incluso participó en los Juegos de Río 2016. No pudo participar en los de Tokio al no haber sido seleccionada. 24 años y una carrera por delante con una lesión que le marcó. Su caso recuerda, y así lo hizo un reportaje del País, al de Consuelo Álvarez, una ciclista española que acabó con su vida poco antes de Barcelona 92. Le habían quitado la beca por no haber llegado al progreso deportivo que la federación dictamina, entre comillas. Fue a una ferretería de León, compró una cuerda, la ató en su casa y se colgó. Su marido denunció que la dejaron abandonada. Cuando ocurrió la segunda lesión en Suiza, le dijeron que no podían tenerla más tiempo de vacaciones. A una lesión le llamaban vacaciones. La mandaron a casa sola y tuve que ir al aeropuerto de Madrid a buscarla, dijo. Andrés, Rafa, Jesús, Ana, Bojan, Fabio, son personas. Son Iniesta, Nadal, Navas, Boada, Kirkic, Coentrao. También han sufrido problemas de salud mental. Muchos lo esconden, temen el estigma, pero la suya es una realidad, un silencio a voces. Ahora en Jaque Mate a la escuadra. Hoy. Bueno, pues hoy en Jaque Mate vamos a hablar de salud mental. Y como esta es la sección de deporte, pues vamos a hablar de la salud mental de los deportistas, que también es un elemento clave. Muchas veces no se tiene en cuenta, desgraciadamente por parte del público, pero en su rendimiento es bastante importante. Bueno, y para ello tenemos al psicólogo Diego Segura, es además exjugador de fútbol en primera división, lo cual le permite conocer este mundo más de cerca todavía, y además tiene un máster en psicología general sanitaria y otro en psicología de la actividad física y el deporte. Así que yo creo que nos va a ilustrar bastante bien sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Carlos, muy bien. Encantado de poder participar en vuestro programa. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué ha cambiado respecto a hace unos años? ¿Se ha roto el estigma de la salud mental en el mundo del deporte? Es interesante la pregunta que me haces. Sí que es verdad que actualmente, ¿no? Gracias a los casos, ¿no? que han protagonizado deportistas de élite, ¿no? Sobre todo que han sido el número 1 del mundo tanto en gimnasia, en los Juegos Olímpicos, tenistas como Naomi Osaka, ¿no? Han puesto un poco encima de la mesa, ¿no? Los problemas que pueden encontrar los deportistas, y que hasta ahora todo el mundo piensa, ¿no? Desde fuera que los deportistas son unos privilegiados, que lo son, pero evidentemente son personas, ¿no? Y se encuentran con los mismos problemas que podemos tener la población normal. Así que conviene, por parte del aficionado, humanizar a los deportistas, que es algo bastante extraño todavía, que es considerarlo como si fueran una persona más, que no son esos grandes ídolos casi inmortales. Exactamente, sí. Es muy importante también entender que realmente cuando una persona tiene estos privilegios, como podemos ver a los deportistas, ¿no? Que económicamente no tienen ningún tipo de problema, que se dedican a lo que les gusta, que continuamente están haciendo deporte, que tienen una buena salud física, pero eso no les quita a ellos, ¿no? De que puedan verse en situaciones complejas, ¿no? Como por ejemplo, cuando hay un problema, la situación en sí no es la que nos causa, ¿no? El malestar, sino es cómo yo percibo ese problema, ¿no? Eso es fundamental, porque hay que entender que cuando uno tiene una serie de privilegios, ¿no? Desde fuera se valora de una manera determinada, pero el que ya tiene esos privilegios durante mucho tiempo ya no lo valora de esa manera, ¿no? Incluso el deporte de élite es difícil entender desde fuera, ¿no? Pero el deporte de élite genera tal presión a los deportistas, ¿no? Que hay veces que el propio deporte no le genera la satisfacción
que le generaba al principio, ¿no?, de su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque pagan un precio muy alto, que es vivir realmente para el pobre y para el deporte. Esa exigencia es altísima, todo el mundo espera, ¿no? Se generan unas expectativas de que siempre el rendimiento sea el mejor, siga ganando todos los premios o todos los torneos, ¿no?, que se piensa que debe ganar, y evidentemente dentro de la carrera deportiva hay inestabilidad, cuando vienen las derrotas hay que saber gestionarlas, y no es nada fácil, ¿no? Hasta ahora sí es verdad que la figura del psicólogo del deporte cada vez más, ¿no?, se está normalizando en el deporte. Hace unos años era muy difícil encontrar deportistas que trabajaran con psicólogos, o si trabajaban no quería decirlo, ¿no?, porque ese es el estigma, ¿no?, que tiene poco nuestra profesión, y yo creo que eso se está dando un poco la vuelta, y se está viendo que nuestra figura en el deporte, ¿no?, tiene muchísimo sentido, ¿no?, porque la parte psicológica siempre está presente en el deporte, y sobre todo el objetivo es optimizar el rendimiento, pero también ¿no?, hacer también una evaluación por si entendemos que el deportista no está en un buen momento, puede llegar a tener problemas, incluso problemas de ansiedad. Pues si el propio psicólogo del deporte tiene la formación, ¿no?, para trabajar, si no tendrá que derivar, ¿no?, a algún compañero. Pues también me van a acompañar en esta entrevista mi compañera Ángela y mi compañero Romero. De Ángeles, la primera pregunta. Pues bueno, lo primero creo que es algo importante, un privilegio para nosotros tener a un exfutbolista que se dedica a la psicología del deporte, porque entendemos que efectivamente es una figura extremadamente necesaria, porque hay que desmontar todos esos tabúes que estabais comentando, Carlos y tú. Y yo quiero saber cómo se gestiona, es decir, por ejemplo, el caso de Naomi Osaka. ¿Cuál es el protocolo, digamos, que se lleva a cabo para intentar dar con el problema que en este caso tenía la tenista? Pues en este caso, lo principal es que la deportista tenga en su propio equipo pues un psicólogo, ¿no? Evidentemente, el primer objetivo de tener un psicólogo, un deportista de élite, es optimizar el rendimiento. ¿Qué es lo que ocurre? El psicólogo, en este caso del rendimiento deportivo, ¿no?, que si empieza a evaluar que la propia deportista está teniendo problemas de ansiedad, problemas que ya superan, ¿no?, que incluso hacen que se pueda valorar el que no participe en competición, pues evidentemente, como he comentado antes, ¿no?, si el propio psicólogo deportivo puede trabajar estos casos, ¿no?, porque tenga la especialidad en psicología clínica o psicología de la salud, que eso es muy importante, ¿no? No todos los psicólogos pueden trabajar en problemas, ¿no?, derivados de salud mental. Es decir, el psicólogo del deporte tiene una formación específica en trabajar, en optimizar el rendimiento y en trabajar los aspectos, ¿no?, las habilidades psicológicas que están relacionadas con la práctica deportiva. Pero si ya pasamos esa línea, esa barrera, y la propia deportista en este caso tiene problemas de ansiedad, el propio psicólogo tiene que saber realmente cuál es su campo de actuación y encontrar una posibilidad de que haya otro psicólogo con esa especialidad que pueda trabajar esta problemática. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso deportistas de élite no tienen en su propio equipo psicólogos, ¿no? Eso también hay que entenderlo, ¿no? Es verdad que se ha dado un paso muy importante y cada vez el psicólogo está más presente en la competición, pero no todos los equipos tienen. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues evidentemente cuando el entrenador o el equipo, ¿no?, detecta, ¿no?, que el deportista no está en su mejor momento y que incluso puede tener este tipo de problemas, ¿no?, pues lo que suelen hacer, ¿no?, de hecho a mí me pasa también en consulta, yo a lo mejor no formo parte de algunos equipos, pero sí acuden, ¿no?, a mi consulta deportistas que pueden tener este tipo de problemas. ¿Cómo? Pues normalmente el representante o el entrenador, ¿no?, es el que busca un poco la ayuda y se trabaja, ¿no?, con un objetivo concreto en poder superar el problema que tengan, ¿no? Es una manera de trabajar de forma externa, ¿no?, al propio equipo. Es decir, hay como dos formas, ¿no? Una sería formar parte del equipo, ¿no?, y otra que cuando el equipo detecte que tiene ese tipo de problemas deportistas, ¿no?, pues buscar un profesional que pueda trabajar con el deportista, ¿no?, de forma externa al equipo. Mi compañero Romero tiene la siguiente pregunta. Sí, hola, buenas. Yo te quería preguntar si, sabiendo a día de hoy todos los casos de salud mental que estamos viendo, todos los problemas a día de hoy en la sociedad, si crees que es más necesario que nunca tener un experto psicólogo de salud mental en cada uno de todos los equipos del deporte. Vale. Creo que realmente tener en un equipo deportivo, ¿no?, tener un profesional que sea el que valore la salud mental,
pienso que no tiene sentido. Es decir, lo ideal es tener un psicólogo que optimice el rendimiento. Pero sí, evidentemente, al tener ese psicólogo es una primera línea de actuación que puede hacer una evaluación, incluso puede trabajar, ¿no? Síntomas relacionados con la respuesta de ansiedad, y una vez que el psicólogo valore y evalúe que ese problema, ¿no? Sobrepasa un poco sus límites, ¿no? Que sea la primera barrera donde identifica esta situación, ¿no? Y sea capaz de encontrar otra posibilidad con otro profesional que esté más preparado, más cualificado para trabajar este caso en concreto. ¿Por qué? Pues, normalmente, por ejemplo, es como decir, hace falta tener en mi propio equipo un médico especialista en medicina deportiva. Pues normalmente no se tiene de forma externa, es decir, tú tienes una vinculación, una relación con este médico, igual que se te puede tener con el psicólogo de forma externa, ¿no? Cuando yo crea que lo necesite, tengo la posibilidad de acudir, ¿no? A la consulta de este psicólogo para trabajar, ¿no? La situación que se esté dando, ¿no? Entonces, sí creo que la figura del psicólogo deportivo sí tiene que estar más presente en el equipo, y además eso ayudaría a que fuera el primer paso para evaluar el problema, pero el tener, si no tienes este tipo de formación el psicólogo deportivo, si tienes otro colega, otro compañero que pueda trabajarlo, pues sí sería un buen contacto, ¿no? Una buena conexión. Así que, bajo mi punto de vista, sería la mejor manera de poder tener, ¿no? todos los recursos disponibles para el deportista. En este caso, por ejemplo, pongo mi caso personal porque estoy aquí, ¿no? Por ejemplo, yo sí, mi área de actuación sí podría, ¿no? Hacer este tipo de intervención. Es decir, yo tengo mi especialidad, para que lo entendamos, porque esto es importante. Las personas desde fuera no conocen, y es normal que no lo conozcan, ¿no? La formación que tiene que tener un psicólogo. Normalmente estudiamos la carrera de psicología, y una vez que terminamos la carrera de psicología, tenemos dos alternativas para poder ejercer en problemas relacionados con la salud mental. Una es psicólogo clínico, que para que todos lo entendamos un poco es un recorrido parecido a lo que es medicina. Haces una posición que se llama el PIR, muy parecido al MIR, y a partir de ahí entras un poco en un recorrido, ¿no? Sobre hospitales, ambulatorios, ¿no? Para que todos lo entendamos, ¿no? Y eso te da la formación de psicología clínica, y luego hay un máster, ¿vale? Que te habilita, que te especializa en psicología general sanitaria, ¿vale? Entonces, si ese psicólogo tiene una de estas dos estos caminos, pues le daría la posibilidad a poder trabajar a problemas relacionados con la salud mental. Si no, si tengo un máster de psicología deportiva, evidentemente yo puedo hacer una primera valoración, pero yo no estoy habilitado ni podría trabajar, ¿no? Con problemas de salud mental. Entonces eso es importante, porque podemos tener un psicólogo deportivo que tenga también esta formación, con lo cual sería estupendo, porque podría trabajarlo, pero si no lo tenemos, si tenemos solo un psicólogo que es psicólogo solo deportivo, tendríamos que acudir a otro especialista. Bueno, hay mucha gente que cree que este clima de competitividad que hay en el deporte de élite, por ejemplo, en la primera división del fútbol español, se está inculcando a los deportistas quizás desde demasiado pronto, desde ya niños. ¿Se crea ya un clima de competitividad insana desde menores? Bajo mi punto de vista, Carlos, sí. Sí, porque uno de los problemas que tenemos es que se está adaptando, ¿no? Todas las situaciones que los futbolistas profesionales se pueden encontrar en el mundo profesional, se adapta un poco a edades que yo creo que los chicos o chicas no están preparados, y sobre todo se generan unas expectativas, ¿no? Muy altas, y que la gran mayoría de chicos, ¿no? No van a poder conseguir. Es decir, creo que por ahí, no sé dónde lo pude leer el otro día, no sé si de todos los chicos y chicas que practican fútbol, solo un 1 o 2% creo que llega a ser profesional. Claro, entonces hay un 98% de deportistas que inician, en este caso en el fútbol, que no van a ser profesionales. Pero se generan unas expectativas tan altas que es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil que el chico a edades tan tempranas, ¿no? Sea capaz de manejar. Entonces, creo que en este caso, ¿no? Los padres, ¿no? Tendrán que hacer un ejercicio de reflexión y entender que la práctica deportiva a esas edades tiene que ser disfrute, tiene que ser satisfacción. ¿Por qué? Porque hay veces que por redes sociales se expone demasiado, ¿no? Que van generando expectativas porque van destacando a edades muy tempranas, pero que eso no quiere decir que van a llegar a profesionales. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque si por experiencia propia, a mi propia consulta acuden chicos, ¿no? Que tienen una cierta presión de su entorno, y que incluso lo que ellos disfrutaban al principio cuando practicaban fútbol, hay veces que quieren incluso dejar de jugar a fútbol, porque para ellos es un entorno hostil. Es decir, se enfrentan a tener que jugar, a tener que competir, a tener que conseguir resultados, a tener que jugar todos los minutos posibles, a meter goles, ¿no? Porque es un poco lo que le pide y lo que espera, y eso pues no es agradable.
¿Los padres son los causantes de forzar la situación, entonces? Hombre, muchas veces sí, no siempre, ¿no? El propio entorno tampoco ayuda, ¿no? Yo creo que los propios clubes también, creo que están teniendo también una línea de actuación que bajo mi punto de vista no es la correcta, ¿no? Cuando expones mucho a los niños en redes sociales, cuando van a jugar torneos, ¿no? Y los torneos se lo plantean como, no sé, como si fuera la Champions, ¿no? Como si fuera una competición muy importante y creo que se deja un poco de lado lo que realmente es el objetivo más importante en esa edad, que es la formación, ¿no? La formación en valores, evidentemente, la formación en fútbol, ¿no? Hay que priorizar la formación por encima del resultado y evidentemente eso no está pasando. Y una vez llegan a profesionales, los que lleguen empiezan a recibir otro tipo de presión, que es la presión de los aficionados. ¿Qué papel tienen y influyen los seguidores de un club en la salud mental de los deportistas? Porque, claro, tu aficionado no te perdona ni un error. Pues sí, uno de los mayores problemas que pueden tener los futbolistas, ¿no? En este caso y los deportistas, ¿no? Es la gestión del error, ¿no? Y evidentemente cuando tienes un estadio lleno de personas, ¿no? Que pueden hacer daño, ¿no? Cuando te equivocas, cuando tienes un error, pues no es fácil de tolerar. Entonces, desde pequeñito, ¿no? En las bases un poco del fútbol, ¿no? En los clubes deberían trabajar en normalizar el error para aprender, es decir, que sea un primer paso para aprender. No siempre se aprende equivocándose, pero sí es verdad que cuando te equivocas tienes una primera oportunidad para aprender, para no repetir ese error. Entonces, te encuentras muchas veces con jugadores de fútbol, ¿no? Con una cierta edad y siendo profesionales y que les cuesta muchísimo tolerar los errores que pueden tener, porque errores todos tenemos, ¿no? Y en el fútbol se tiene muchísimo error porque compites contra otro jugador y porque no siempre, de hecho, si te pones a ver en los partidos de fútbol, ¿no? Te pones a ver los mejores jugadores, Messi, Cristiano, también tienen errores, ¿no? Entonces, ¿por qué tú no? Es decir, hay que saber manejar ese error y sobre todo que no te afecte, que no te condicione el posterior rendimiento que puedas tener y en este caso el que puedas tener errores, ¿no? En una competición y con campos llenos de gente, pues hay que saber tolerar y bueno, sí es verdad que cuando llegan jugadores a ese mundo ya tienen experiencias previas, ¿no? Que por lo menos tienen habilidades para gestionar, pero no es nada fácil porque siempre estás expuesto a que te puedan pitar, a que te puedan insultar, incluso hoy en día, ¿no? Tenemos un escenario, ¿no? Que le añadimos a lo que era el fútbol anterior, es decir, las redes sociales, ¿no? Que todavía es peor, ¿vale? Yo creo que en el campo el jugador tiene habilidades para gestionar un poco la presión de la grada, pero es peor y es más difícil, ¿no? Las redes sociales, mucho peor. ¿Y entonces el éxito es un regalo envenenado? Hay que saber gestionarlo, evidentemente, hay que saber gestionarlo y saber que solo el éxito no tiene que ser la fuente de satisfacción. Es decir, hay que intentar, ¿no? El tener varios puntos de apoyo en tu vida. Se intenta recomendar que el deportista de élite, ¿no? Su modo de vida, evidentemente, cuando está en la élite, está todo relacionado con el deporte, todo, es decir, la prioridad siempre es el deporte, pero que no se deje de lado otros aspectos de su vida, el aspecto personal, el aspecto de desconexión, el aspecto familiar, el aspecto de pareja. ¿Por qué? Porque el éxito acabará. Es decir, tiene una fecha límite y si no eres capaz de ampliar esas fuentes de satisfacción, el día que cuelgues las botas, que dejes la raqueta, pues es durísimo, ¿no? Porque estás acostumbrado a que el mundo gire en torno a ti y de momento se acaba. Entonces, eso también hay que prepararlo, ¿no? Mucho antes para que no pase lo que le ha pasado a muchos deportistas cuando dejan de practicar su deporte. Ángela. Sí, a mí me parece muy interesante la puntualización que has hecho de lo que tiene que ser, o sea, la formación que tiene que tener un psicólogo para ser psicólogo. Me parece importante eso porque precisamente te iba a preguntar acerca del intrusismo. Si dentro de la psicología del deporte, percibes que existe cierto intrusismo porque hay disciplinas que quieren ser o se quieren encargar de X problemas para los cuales no están preparadas o X personas no están bien formadas. En ese sentido, me gustaría saber qué opinas al respecto del intrusismo laboral dentro de la psicología. Sí, muchas gracias, Ángela, por esa pregunta, porque es muy interesante. Incluso yo tuve una entrevista en televisión hablando expresamente del coaching, ¿vale? Que de los coaches, ¿no? Que es la figura, ¿no? Que realmente, eso es, la figura que representa un poco la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Hay que saber diferenciar lo que es un psicólogo y lo que es un coach. Un psicólogo y tiene su carrera universitaria detrás, ¿no? Y tiene una formación amplia y, como he dicho, para poder ejercer en estos campos de actuación tienes que tener aparte un máster que te habilita. Eso, toda esta teoría, ¿no? Todo este conocimiento que nosotros nos vamos adquiriendo
tiene una base, una evidencia científica detrás, es decir, cuando yo me siento delante de una persona, las técnicas, los recursos, las herramientas que yo utilizo están más que probadas y sus resultados son en un porcentaje muy alto, son satisfactorios, pero cuando hablamos de coach, ¿vale? Estamos hablando de personas que ni siquiera, es una metodología no reglada, es decir, ni siquiera tienen que hacer nada. Tú puedes denominarte coach y trabajar como coach y sentarte delante de una persona y poder trabajar los pensamientos, las emociones, las expectativas, ¿no? La motivación, y esto tiene un peligro altísimo, ¿no? Porque hasta ahora lo que hace el coach para que la gente pueda aceptar que él trabaje en esto es realmente asociar un poco su trabajo a la mejora, a la optimización del rendimiento, a conseguir los objetivos, ¿no? Y asocia la psicología, ¿no?, a tratar problemas, ¿no? Y eso no es así. ¿Por qué? Porque el coaching es una herramienta que los propios psicólogos utilizamos, pero es una herramienta es un recurso, son unas técnicas psicológicas, ¿no? Que el objetivo principal es que sea el propio deportista o la persona o el cliente en este caso la que elija su propio camino, es decir, somos los que favorecemos ese proceso, ¿no? Es una metodología no directiva, ¿no? Es un poco por diferenciar lo que se puede hacer en terapia, ¿no? Que es una metodología más directiva, ¿no? Más de educación, más de trabajo, donde el psicólogo tiene un papel más activo, ¿vale? Es un poco lo que se diferencia, pero acotar esa situación, es decir, que el coach se siente con un deportista, ¿no? Y empieza a trabajar el establecimiento, por ejemplo, de objetivos, al final va a tratar, ¿no? Una serie de una serie de cuestiones, ¿no?, que creo que se le escapan a su formación, no las tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como hasta ahora no se ha arreglado, evidentemente, no hay ninguna formación, no hay nada que haga que si es coach o no es coach puedas trabajar o no, pues lo que suele pasar es que muchos deportistas tienen la elección de tener un coach en su equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el deportista, por desgracia todavía, ¿no?, decir que tiene un coach, pues parece que es algo positivo, y decir que tiene un psicólogo, ¿no?, pues un poco, incluso le puede dar un poco de vergüenza. Ahora es verdad que eso se está cambiando, ¿no? Creo que ahí está el caso emocionado que es de Djokovic, ¿no?, que tiene un coach que evidentemente no es psicólogo, y lo que hace es pues un poco influir en Djokovic, ¿no?, que todo es amor, todo es paz, ¿no?, todo es maravilloso, que es una persona grandiosa, ¿no? Y eso no es coaching, ¿no? El coaching no tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿no? Imagino que habrá establecido una relación de confianza con esta persona, ¿no? Y será una persona que tiene una gran influencia en Djokovic, pero eso no es psicología, evidentemente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando te sientas delante de una persona que no tiene formación, porque a mi propia consulta han llegado personas que han trabajado con personas que se denominan coach, y el destrozo es bastante importante. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y sí que es una figura que evidentemente en psicología estaba haciendo bastante daño, y que también creo que hay que ser humildes. Nosotros los psicólogos tenemos también mucha parte de culpa, porque muchas universidades, ¿no?, los propios psicólogos son los que hacen la formación en coaching, ¿no?, y al final estás formando a una persona que después, ¿no?, va a trabajar con personas con esta metodología que no tienen la preparación suficiente, porque no tienen la preparación en psicología que yo creo que es necesaria. Así que bajo el punto de vista, el coaching lo debe utilizar un psicólogo. Romero. Ahora te quería preguntar, ¿cómo crees que pueden gestionar a día de hoy la presión los deportistas de élite, ya sea en la vida en general o por ejemplo en redes sociales, como tú has mencionado, con los comentarios y críticas que pueden recibir día a día? Vale, pues la presión, muchas personas tienen el objetivo de que no tengan presión, y presión siempre la van a tener, ¿no? Cuando hablamos de deportistas de élite siempre van a tener presión por ganar, presión por mantener, ¿no?, el número uno, por ejemplo, del ATP, presión por ganar cualquier título, presión por contentar a tus aficionados, presión porque a lo mejor se me acaba mi contrato y tengo que mejorar mi rendimiento para que me renueven. Presión voy a tenerlo. El objetivo debe ser manejarla, y no es nada fácil, porque la presión, evidentemente, es una situación estresante para ti, que hace que a lo mejor pues no seas capaz de descansar, no seas capaz de desconectar, estés todo el tiempo, ¿no?, dándole vueltas a este tema. Eso haga que tengas pensamientos recurrentes, pensamientos negativos sobre tu rendimiento, que tengas tensión física, al final condiciona tu rendimiento. Entonces, hay varias habilidades, ¿no?, que en sesión se deberían de trabajar para gestionar esta presión. Y una de ellas, evidentemente, como ya comenté antes, es importantísimo el que toda tu vida no esté relacionada con el deporte. Es decir, si yo soy capaz de tener momentos de desconexión, si soy capaz de tener una rutina donde tenga tareas o actividades que sean externas al propio deporte,
tenga también relaciones personales, ¿no? Que me ayuden, ¿no? A distraerme, a tener otras conversaciones. Relacionado con las redes sociales, tener una exposición controlada, es decir, no estar siempre en redes sociales, tener personas que gestionen tus redes sociales, ¿no? Para que no te veas expuesto a comentarios, ¿no? Muy duros, porque al final siempre hay insultos en redes sociales y eso es incontrolable. Y sobre todo, algo fundamental es que el propio deportista sea capaz de enfocarse en los aspectos que dependan de él en la propia competición. Normalmente, uno de los problemas que puede encontrar el deportista cuando compite es que tiene miedo a perder, ¿vale? O siempre está pensando en el resultado, ¿no? Y con el psicólogo deportivo lo que se intenta trabajar es que tenga la habilidad de enfocarse en aspectos que están relacionados con su propio rendimiento y que controla él, ¿no? Entonces, eso es la clave. Esa es la clave. Son muchísimas cosas que te he comentado así en poco tiempo, pero para gestionar la presión hay que trabajar mucho y también dependiendo de qué tipo de presión. Y también depende también de los recursos que tenga la propia persona, porque depende de la personalidad que tenga el deportista, hay que enfocarse en unos aspectos o en otros. Y con respecto a la autoayuda, porque, a ver, te pongo en contexto, ¿vale? Yo he estudiado filosofía, tengo la carrera y he convivido durante 4 años con psicólogos y demás. Entonces me interesa saber cuál es tu punto de vista sobre la autoayuda, porque evidentemente una experiencia, por ejemplo, como la de Naomi Osaka, si escribe un libro, por ejemplo, sobre esto, ¿en qué medida eso puede ser considerado autoayuda y en qué medida la autoayuda es positiva de cara al otro, de cara al resto de personas que decidan coger un libro de esa disciplina, que no sé si considera la disciplina o cómo considerarlo? Vale, otro tema muy interesante. Me has hecho 2 preguntas que me encantan, ¿vale? Hablar de esto, porque yo siempre lo digo, cuando vamos a una librería y te vas a la parte de la psicología, lo que ves son libros de autoayuda, y eso no es psicología. Esos son testimonios, ¿no? En este caso de deportistas testimonios de deportistas que cuentan su historia personal y lo que ellos hicieron para poder solventar esos problemas, que es interesante porque es una historia que tú puedes ver que hay una persona que con sus propios recursos ha podido gestionarla y me parece estupendo, pero eso no quiere decir que lo que a esa persona le ha servido me haya servido a mí. Muy importante, porque esta persona tiene sus características individuales y a lo mejor es muy diferente a mí y mi contexto es muy diferente al de ella. Entonces, me parece muy importante a nivel de información y para ver realmente cómo otras personas pueden hacerlo, y eso me puede generar motivación a mí para poder hacerlo, pero hay veces que, y yo siempre explico, no todas las personas tienen que tener un psicólogo y tienen que ir al psicólogo. Creo que primero la propia persona tiene que intentar con sus propios recursos solventar la situación a la cual se puede exponer, pero si ve que esos recursos no son suficientes, ese es el momento que debe acudir a un profesional para obtener ayuda. Entonces, comprarme un libro, evidentemente es mucho más económico ir al psicólogo y cuesta menos trabajo ir a sesión semana a semana. Es interesante porque me puede dar información, pero eso no es psicología. Es decir, hay una serie de pasos que muchos libros de autoayuda te pueden servir en algún momento porque te pueden generar una cierta motivación, pero al final la gran mayoría de libros de autoayuda no funcionan porque lo que hacen es generan un entusiasmo o una motivación inicial, pero eso se pierde con el tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí lo que se está transmitiendo muchísimas veces es que tú eres el que puedes cambiar tu situación y por desgracia hoy en día el contexto es muy importante, ¿no? Y condiciona mucho mi bienestar. Es decir, por mucho que yo quiera, hay circunstancias que yo no las voy a cambiar. Es interesante que podamos intentar centrarnos también aquí en cómo poder gestionar esta situación que no depende de mí, qué alternativas tengo, ¿no? Entonces, se puede hacer muchísimas cosas con esas situaciones, pero los libros de ayuda, en general, habrá algunos que puedan servir y que a alguna persona le haya servido, pero eso no es psicología. Eso es un libro que en este caso pueden contar experiencias personales, ¿no? Pero también pueden hacer también una serie de pasos como para tú conseguir tus propios objetivos. Y hay veces que te puede servir y veces que no, pero evidentemente no tiene en cuenta, ¿no? Las diferencias individuales que puede tener cada persona, no sabe del contexto. Entonces, hay una gran diferencia en lo que es psicología y lo que es trabajar con un psicólogo y lo que es un libro de autoayuda. Así que yo en ese aspecto también tengo muy claro realmente que los libros de autoayuda, la gran mayoría no funcionan. Lo que pasa es que, bueno, pues tener un libro, ¿no? Que te cuente cómo haciendo tales pasos vas a conseguir lo que quieres o vas a cambiar un poco tu vida, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Pensar eso, pero luego realmente pues no suele pasar. Hay libros muy famosos como por ejemplo El Secreto, ¿no? Que en resumen dicen que bueno, que tú pensándolo, ¿no?
si piensas en ganancias, en riqueza, atraes esa riqueza, ¿no? Y evidentemente eso no es así, pero hay gente que se lo cree, ¿eh? Hay gente que se lo cree. No, sí, y vive doy un poco, fe. Claro, pero que eso no es así, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esos libros porque tienen una gran influencia en las personas y por desgracia no es tan fácil, ¿no? Como los libros plantean. Romero. Y yo te quería preguntar por último si crees que los entrenadores deportivos tienen que ser de alguna manera psicólogos con sus jugadores. Los entrenadores deben tener una formación en psicología, en eso sí estoy de acuerdo, porque la psicología no es del psicólogo. Es decir, el psicólogo tiene formación para trabajar aspectos psicológicos, pero el entrenador tiene una gran influencia en los entrenadores, en los jugadores, y evidentemente tiene que tener una formación en psicología porque es la primera persona, es la primera persona que puede, ¿no? Con la toma de decisiones que pueda tener, incluso con el planteamiento que pueda hacer y la forma de transmitirlo, ¿no? Tener la habilidad en gestionar el grupo o los deportistas. Entonces, sí creo que tienen que tener una formación previa importante. ¿Para qué? Para que les ayude a ellos a gestionar el grupo, a gestionar la relación que tienen con el propio deportista lo mejor posible, ¿no? Sacar el máximo rendimiento, pero eso no quiere decir que el entrenador sea también un psicólogo. Es decir, una cosa es tener la psicología, y la psicología está en todo el mundo, ¿no? A la hora de relacionarnos, por ejemplo, un padre con su hijo, ahí también tiene que tener psicología, ¿no? Entonces, contra más formación en psicología tenga, muchísimo mejor. Eso es evidente. Pero luego hay un trabajo evidentemente específico, ¿no? Que es donde entra el psicólogo y que eso solo debe hacer el psicólogo. Pero sí estoy de acuerdo en que los entrenadores, de hecho, creo que es muy básica, ¿no? Y creo que en el curso de entrenadores, por ejemplo, en fútbol, sí hay, que yo es lo que más conozco, tienen formación en psicología muy, muy básica, pero es verdad que los entrenadores jóvenes que están ahora iniciando un poco su carrera en la élite, cada vez tienen más formación, ¿no? Por ellos mismos, ¿no? A nivel de lectura, a nivel de cursos y de máster, ¿no? Para tener las habilidades psicológicas, porque saben perfectamente que es súper importante a la hora de gestionar un grupo. Pues Diego Segura, que es psicólogo deportivo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Jaque Mate. A vosotros, para mí es un placer hablar de deporte, de salud mental. Nada, cuando queráis contar conmigo para hablar en otra ocasión, no dudes en contar conmigo. Un saludo y muchísimas gracias. Pues hablaremos en otra próxima ocasión. Muchas gracias, de verdad. Sin duda.